Te encuentras de pie, la fría niebla de la noche se aferra a la piedra de una antigua taberna, su aliento húmedo se congela en el aire. El sonido del viento es un lamento prolongado que se cuela por las rendijas de las contraventanas de madera. Dentro, el calor de la chimenea y el olor agrio del vino y la sidra te golpean, pero el ambiente no es de alegría. Es un escenario lúgubre, iluminado por el parpadeo de una docena de velas que arrojan sombras danzantes sobre las caras de los hombres. Sus ojos, ya sea por el cansancio o la bebida, están hundidos y febriles, y sus risas son guturales, rotas, desprovistas de cualquier rastro de felicidad. Mira a tu alrededor, un mundo donde el licor es un consuelo y un castigo. Escucha cómo el juglar, con su laúd desafinado, canta una balada de un amor perdido, pero su voz se ahoga en un coro de lamentos y confesiones. Un hombre, con el rostro cubierto de hollín de carbón, se levanta de la mesa, su mano temblando mientras alza un cuenco. Susurra a nadie en particular, pero las palabras te llegan como un escalofrío. He visto a la muerte bailar en las calles. He visto a la muerte en la piel de mis hermanos. A su lado, otro se inclina hacia adelante, sus ojos inyectados en sangre, y te confiesa, sin saber que estás allí: soy el más sabio de todos, porque el vino me ha revelado secretos que ni el cielo ni el infierno conocen. Su aliento, apodrido por el vino y el dolor, se mezcla con el aire pesado. El salón de la taberna es un purgatorio, una cámara de los horrores donde cada pecado y cada tormento del alma humana se magnifican bajo el influjo del alcohol. Aquí, en esta noche sin luna, los hombres no solo se emborrachan, se transforman. Un hombre con un parche en el ojo grita que es el dueño de castillos y campos, mientras que sus pies descalzos asoman por debajo de su túnica raída. Una mujer, con el pelo desgreñado, intenta bailar con una elegancia que no posee, su risa se convierte en un aullido de desesperación. Las copas se levantan y caen, el sonido del cristal al chocar es un eco metálico, un golpe de campana para el alma perdida. El aire está cargado de arrepentimiento, de fantasías delirantes, de una violencia latente que amenaza con estallar. Es un circo de almas rotas, un desfile macabro de la desesperación. Y mientras miras a tu alrededor, te das cuenta, con una sensación de terror que te eriza la piel, que estás presenciando un espectáculo tan antiguo como el pecado mismo. No es simplemente un grupo de borrachos. Es una manifestación, un espejo oscuro de la sociedad medieval. Estás en el corazón de un misterio, el testigo de los 12 tipos de embriaguez. Y en este purgatorio, la verdadera historia de la bebida no es de placer, sino de dolor, miedo, y una humanidad tan desesperada que busca la salvación o el olvido en el fondo de una copa. Te has adentrado en una noche que no recordarás, pero que nunca olvidarás. Si ya te intriga esta inmersión más profunda en la historia medieval, imagina los tesoros históricos que descubrimos regularmente aquí en Memorias de la Historia. ¿No crees que tu curiosidad histórica te lo debe al suscribirte ahora y no perderte futuras revelaciones? Si no es así, cuéntanos en los comentarios qué podría ser más fascinante que desentrañar el pasado. Te encuentras en la taberna de la noche, el humo de las velas y la cerveza rancia nublando tus sentidos. Observa al hombre en la esquina, su rostro está demacrado y sus ojos, en otro tiempo tal vez brillantes, ahora parecen lúgubres. Se inclina hacia un compañero de mesa y susurra, con voz ronca: los astros se alinearon ayer. Vi la verdad en las estrellas, la misma verdad que los monjes ocultan en sus manuscritos. Su gesto es dramático, su mano se extiende en el aire como si estuviera tocando algo invisible. Es el falso sabio, una figura tan patética como extrañamente conmovedora. No se jacta de fuerza o riqueza, sino de un conocimiento místico, de una epifanía que, según él, solo la ebriedad puede otorgar. En su estado, la realidad se distorsiona en su mente, y el vino le da una falsa sensación de brillantez. Sus palabras son un sinsentido, un revoltijo de profecías fallidas, hechos distorsionados y sabiduría popular mal interpretada. La gente a su alrededor lo ignora o se ríe entre dientes, sabiendo que mañana no recordará ni una palabra de lo que ha dicho. ¿Pero por qué este tipo de ebriedad? En una época donde la sabiduría y el conocimiento eran símbolos de poder y estatus, reservados para la élite clerical y los académicos, el falso sabio es un reflejo amargo de una sociedad que anhela la iluminación. Es el campesino que sueña con leer el latín, el mendigo que fantasea con los secretos de la alquimia. Es un hombre que, al no poder alcanzar el estatus de un erudito, se lo inventa en la única realidad que le permite el vino. No busca admiración, sino una forma de escapar de la ignorancia forzada de su propia vida,
de la pesada carga de no poder participar en un mundo de ideas. Su drama no es la tontería, sino la profunda tragedia de una mente aprisionada. La bebida es la llave que le permite, aunque sea por una noche, sentirse parte de ese mundo que le está negado. Su borrachera es una rebelión silenciosa, un grito de frustración contra las barreras de clase y educación. Y al verlo allí, parloteando sobre la verdad del universo mientras su vida se desmorona, no puedes evitar sentir una punzada de tristeza. La verdad, para él, no está en los libros, sino en el fondo de su copa. Es una verdad dolorosa y solitaria, una mentira que se repite a sí mismo para poder sobrellevar la cruda realidad de su existencia. La negrura de la noche se ha apoderado por completo de la taberna. La luz de las velas se ha reducido a una luz tenue, y las sombras se han vuelto más largas, más amenazantes. Observa ahora al hombre que te llama desde una mesa cercana, su rostro es un cuadro de angustia. Sus ojos brillantes, aunque no te ven, están fijos en un punto distante. Te invita a sentarte en una mesa donde las copas vacías se apilan como un monumento a los sueños rotos. Con voz ronca, te promete un festín en su castillo, la caza del jabalí, el vino más exquisito. Es el hombre rico imaginario. Sus palabras son una sinfonía de fantasía y desesperación. Te habla de tierras que no posee, de sirvientes que nunca tendrá, y de un legado familiar que es una invención de su mente embriagada. Su miseria real no le importa. Se ha creado una realidad alternativa donde es un noble, donde no tiene que preocuparse por el próximo grano o por el frío del invierno. Su sonrisa es forzada, un intento desesperado de convencerte, y, sobre todo, de convencerse a sí mismo de sus mentiras. Su borrachera es una proyección, una respuesta a un mundo que lo ha abandonado. En una sociedad medieval, donde la riqueza y el estatus lo eran todo, el hombre rico imaginario es el anhelo del oprimido. Se trata de un campesino que ha trabajado toda su vida para pagar las deudas, un artesano que nunca podrá ascender. En su fantasía, el alcohol le da la llave de la movilidad social que la vida le ha negado. En este estado, no es un hombre, sino un rey. La taberna, con su oscuridad y sus ruidos, se convierte en su sala del trono. Sus palabras son las de un hombre que se ahoga, pero que prefiere ahogarse en fantasías de abundancia que enfrentar la cruda realidad de la pobreza. El vino es su corona, y sus copas vacías son el símbolo de sus falsas promesas. Y al mirarlo, al escuchar su relato de una vida que no existe, te das cuenta de que su borrachera es un grito de dolor. Es el último recurso de un hombre que ha sido despojado de todo, excepto de su imaginación. Es una manifestación de la desesperación, la última esperanza de un hombre que sueña con una vida que nunca tendrá. Es la trágica representación de la desigualdad. Su borrachera es un espejo de una sociedad que valora más lo que tienes que lo que eres. El aire en la taberna se ha vuelto denso, saturado con el hedor de carne rancia y vino derramado. Te abres paso entre los cuerpos inertes y los quejosos, el ruido de la música y las risas se ha ahogado en una neblina de desesperación. Y entonces lo ves, en un rincón oscuro, iluminado por el parpadeo de una vela solitaria. Se sienta en un banco, su gran cuerpo encorvado sobre la mesa, sus manos, grandes y callosas, agarrando trozos de carne. Es el glotón. Su boca, manchada de grasa y vino, mastica sin cesar, sus ojos vidriosos y sin vida. A su lado, un plato rebosa de huesos roídos y sobras. Es un espectáculo horrendo. No come por hambre, sino por una ansia insaciable, una compulsión desesperada que lo consume. Se lleva la comida a la boca sin siquiera masticar, la traga con dificultad, su garganta emitiendo sonidos guturales. No hay placer en su rostro, solo una necesidad abrumadora, una fuerza motriz que lo impulsa a seguir comiendo. ¿Pero por qué este tipo de embriaguez? El glotón, en la sociedad medieval, no es solo un borracho. Es un grito de guerra contra el hambre. En una época de constante escasez, de hambrunas y de enfermedades, la comida era un lujo, no un derecho. La gente vivía con el miedo constante a la inanición, a los inviernos largos y a las malas cosechas. El glotón es una personificación de ese miedo, un recordatorio de que la abundancia era temporal y la escasez era una amenaza constante. Su borrachera es una batalla contra la inseguridad, un intento desesperado de llenar un vacío que el hambre ha creado en su alma. No hay nada de heroico en este hombre. Es un ser trágico. Ha perdido su dignidad, su humanidad, en un frenesí de comida y bebida. Es la máxima expresión del pecado de la gula, un acto de desesperación que lo reduce a un animal. Su borrachera es una burla, una parodia de la abundancia que no existe en su vida diaria.
Es un hombre que se ahoga en su propia desesperación, comiendo para llenar el vacío de un alma que el hambre ha vaciado. Su acto es un espejo de la brutalidad de la vida en la Edad Media, un recordatorio de que la lucha por la supervivencia era una batalla diaria y que la comida era la línea divisoria entre la vida y la muerte. Y al verlo allí, en ese rincón oscuro, no puedes evitar sentirte asqueado y apenado por este ser roto que representa la eterna lucha de la humanidad. La taberna está en silencio. Las risas se han apagado, los cantos se han detenido. Un nuevo sonido llena el aire. Es un lamento, un gemido, un grito de angustia. Sigue el sonido hasta el centro de la sala y lo encuentras. Es un hombre, arrodillado en el suelo de piedra, sus manos enlazadas en una oración desesperada. Es el pecador penitente. Sus ojos están cerrados, las lágrimas corren por sus mejillas. «Oh, Dios, perdona mis pecados», grita, su voz quebrada y temblorosa. «He pecado, he mentido, he robado, he codiciado. Soy un hombre horrible, un alma perdida, un pecador. Ten piedad de mí». Sus palabras son dramáticas, llenas de un dolor profundo. Pero no hay confesión real en su voz, solo una exhibición de arrepentimiento. Es un acto, una obra de teatro, una caricatura de la penitencia. ¿Pero por qué este tipo de embriaguez? El pecador penitente es un producto de su tiempo. La sociedad medieval, obsesionada con el pecado y la salvación, vivía con un miedo constante a la condenación. La Iglesia católica, con su dogma y sus rituales, era la única esperanza de salvación. Las vidas de los hombres eran un constante tira y afloja entre el pecado y el arrepentimiento, el bien y el mal. El pecador penitente, en su borrachera, representa esta lucha. Su grito es el de una sociedad que ha perdido la fe en la absolución, que se siente abrumada por la carga de sus pecados. El alcohol es su confesionario. En su estado de embriaguez, no busca la absolución de un sacerdote, sino la del público. Sus lamentos son un intento desesperado de liberarse de la carga de su conciencia, de su culpa. Es un hombre que, en su sobriedad, es demasiado orgulloso o demasiado temeroso para confesar, pero que, bajo el influjo del vino, se entrega a un espectáculo de dolor y remordimiento. Y al verlo, al escuchar sus quejas, te das cuenta de que su borrachera es un espejo de su fe. No cree en un Dios perdonador, sino en un Dios que castiga. Su penitencia es una exhibición de la desesperación, la última esperanza de un hombre que cree que su alma está en peligro. Es una manifestación de la pesada carga de la religión. Su borrachera es una parodia de la penitencia. Y al verlo allí, en ese rincón oscuro, no puedes evitar sentirte asqueado y apenado por este ser roto. El aire en la taberna se ha enrarecido. Una tensión palpable se ha apoderado del ambiente, una energía oscura y palpable. Te abres camino entre los cuerpos y las sombras, el clamor de los gritos y los lamentos ha sido reemplazado por un nuevo sonido. Un murmullo, una risa lasciva, un susurro obsceno. Y entonces lo ves, en el centro de la sala, rodeado por un círculo de hombres que se ríen y mujeres que se apartan. Es el lujurioso. Sus ojos, llenos de un deseo enfermizo, se deslizan sobre la figura de una mujer en un rincón. Su boca, húmeda y sonriente, pronuncia palabras de amor y deseo, pero sus ojos no reflejan la emoción, sino la intención. Sus manos, temblorosas y sudorosas, se extienden en el aire, como si estuviera a punto de tomar algo. No hay romance en sus palabras, solo lujuria, una necesidad desesperada y primitiva. El hombre está poseído por un demonio de deseo, su voz es una súplica, una burla, una advertencia. ¿Pero por qué este tipo de embriaguez? El lujurioso es un producto de su tiempo, una representación de los instintos más oscuros de la humanidad. En la sociedad medieval, donde la moralidad era un pilar de la existencia, el deseo era considerado un pecado, una trampa del diablo para corromper el alma. El lujurioso, en su borrachera, es una rebelión contra las restricciones morales de la sociedad. Es un hombre que ha renunciado a la decencia y la moralidad por la gratificación instantánea. El alcohol es su arma. Le da la confianza y el coraje para actuar sobre sus deseos más oscuros. Su borrachera es una máscara que esconde su verdadera naturaleza, su verdadera identidad. No busca la admiración, sino la satisfacción. No busca el amor, sino el placer. Es un depredador, un lobo disfrazado de oveja, que espera su oportunidad para atacar. Y al verlo, al escuchar sus promesas vacías y sus risas lascivas, te das cuenta de que su borrachera no es una liberación, sino un castigo. Ha perdido su alma en la búsqueda del placer, su humanidad en la búsqueda del deseo.
Es una manifestación de la corrupción. Su borrachera es una burla de la moralidad, una negación de la piedad y la decencia. Es un hombre que ha entregado su alma al demonio de la lujuria. Y al verlo allí, en ese rincón oscuro, no puedes evitar sentirte asqueado y apenado por este ser roto. El aire en la taberna se ha vuelto denso, cargado de promesas rotas. El murmullo de las conversaciones y el eco de la risa se ha apagado, dejando un silencio opresivo. De repente, una voz resonante y dramática rompe la quietud. Un hombre, con su rostro enrojecido y sus ojos llenos de un fervor falso, levanta su copa. Es el falso jurador. Con una mano en el corazón y la otra alzada al cielo, jura lealtad eterna a un compañero. Juro por mi alma, por la sangre de mis antepasados y por todos los santos que te seré leal hasta el día de mi muerte. Grita, sus palabras se pierden en el aire viciado de la taberna. Pero no hay verdad en sus ojos, no hay sinceridad en su voz. Su juramento es una parodia, una burla. Mañana, al despertar con la cabeza pesada y el recuerdo borroso, no recordará ni una palabra de lo que ha dicho. ¿Pero por qué este tipo de ebriedad? El falso jurador es una manifestación de la traición y la desconfianza que asolaban la sociedad medieval. En una época donde los pactos de vasallaje, los votos matrimoniales y los contratos comerciales se basaban en la palabra de un hombre, el juramento era sagrado. Romper un juramento era un pecado mortal, una traición a Dios y a los hombres. El falso jurador, en su borrachera, es un espejo de la fragilidad de estos lazos sociales. El alcohol es su excusa. Le permite hacer promesas que no tiene la intención de cumplir, de tomar juramentos que no tienen significado. Su borrachera es una burla, una negación de la piedad y la lealtad. Es un hombre que ha perdido su honor en la búsqueda del placer. No busca la admiración, sino la gratificación. No busca la verdad, sino la falsedad. Es un ser vacío, una criatura de la noche, que se alimenta de la confianza de los demás. Y al verlo, al escuchar sus juramentos vacíos y sus risas huecas, te das cuenta de que su borrachera no es una liberación, sino un castigo. Ha perdido su alma en la búsqueda del placer, su humanidad en la búsqueda de la traición. Es una manifestación de la corrupción. Su borrachera es una burla de la moralidad, una negación de la piedad y la decencia. Es un hombre que ha entregado su alma al demonio de la traición. Y al verlo allí, en ese rincón oscuro, no puedes evitar sentirte asqueado y apenado por este ser roto. El silencio en la taberna ha sido roto por un grito de ira. Las risas se han apagado, los cantos se han detenido. Un nuevo sonido llena el aire. Es el sonido de la furia, el grito de un hombre que ha perdido el control. Sigue el sonido hasta el centro de la sala y lo encuentras. Es un hombre, su rostro enrojecido, sus puños cerrados, sus ojos inyectados en sangre. Es el belicoso. Con un rugido, se lanza sobre un compañero, su mano se extiende, su puño se levanta. «Te mataré», grita, su voz llena de un odio puro y visceral. «Te mataré por mirarme de esa manera, por respirar el mismo aire que yo». Sus palabras son una advertencia, una amenaza, una promesa de violencia. Su furia es incontrolable, una fuerza destructora que lo consume. ¿Pero por qué este tipo de embriaguez? El belicoso es una manifestación de la violencia inherente a la sociedad medieval. En una época de guerras, de conflictos y de luchas por el poder, la violencia era una forma de vida. El belicoso, en su borrachera, es un espejo de la brutalidad de la sociedad. Es un hombre que ha perdido su autocontrol, su decencia, su humanidad. Es un depredador, una bestia, que se alimenta del miedo de los demás. El alcohol es su combustible. Le da el coraje para actuar sobre sus deseos más oscuros. Su borrachera es una máscara que esconde su verdadera naturaleza, su verdadera identidad. No busca la admiración, sino la dominación. No busca el amor, sino el miedo. Es un ser vacío, una criatura de la noche, que se alimenta del sufrimiento de los demás. Y al verlo, al escuchar sus gritos de ira y sus risas huecas, te das cuenta de que su borrachera no es una liberación, sino un castigo. Ha perdido su alma en la búsqueda del placer, su humanidad en la búsqueda de la violencia. Es una manifestación de la corrupción. Su borrachera es una burla de la moralidad, una negación de la piedad y la decencia. Es un hombre que ha entregado su alma al demonio de la violencia. Y al verlo allí, en ese rincón oscuro, no puedes evitar sentirte asqueado y apenado por este ser roto. El eco de los golpes y los gritos del belicoso se desvanecen en la penumbra. El aire en la taberna huele a derrota, a un espíritu quebrado. Y entonces, de la multitud,
emerge una nueva figura. Un hombre vestido con ropas que alguna vez fueron finas, ahora manchadas y desgarradas. Su cara, pálida y sudorosa, se ha convertido en una máscara de desesperación. Es el derrochador. Con una mano temblorosa, saca una bolsa de lino de su túnica. El tintineo de las pocas monedas que quedan es un sonido metálico y triste. Con un gesto de una falsa grandiosidad, arroja la bolsa sobre la mesa y grita: «Bebed, bebed a mi salud. Que el vino fluya como un río, que el oro se desvanezca como la niebla al amanecer». La tabernera, con su rostro impasible, toma el oro, su mirada llena de un desprecio silencioso. El hombre ríe, una risa hueca y amarga, mientras observa cómo su último centavo desaparece en la oscuridad. ¿Pero por qué este tipo de embriaguez? El derrochador es una manifestación del miedo más profundo de la sociedad medieval, la pérdida del estatus y la seguridad económica. En una época donde la tierra y el oro eran el pilar de la existencia, el derrochador es un espejo de la inseguridad. Es un hombre que ha perdido su fortuna, su honor, su hogar, todo en la búsqueda de un momento de placer fugaz. El alcohol es su confidente. Le da la confianza para gastar lo que no tiene, para ignorar las consecuencias de sus acciones. Su borrachera es una negación de la realidad. Es un hombre que ha perdido su alma en la búsqueda del placer, su humanidad en la búsqueda de la gratificación instantánea. Es un ser vacío, una criatura de la noche, que se alimenta de la esperanza de los demás. Y al verlo, al escuchar sus risas huecas y sus promesas vacías, te das cuenta de que su borrachera no es una liberación, sino un castigo. Ha perdido su alma en la búsqueda del placer, su humanidad en la búsqueda de la irresponsabilidad. Es una manifestación de la corrupción. Su borrachera es una burla de la moralidad, una negación de la piedad y la decencia. Es un hombre que ha entregado su alma al demonio de la avaricia. Y al verlo allí, en ese rincón oscuro, no puedes evitar sentirte asqueado y apenado por este ser roto. La noche en la taberna está llegando a su fin, y el cansancio se ha apoderado de la mayoría de los hombres. El silencio es casi completo, roto solo por un murmullo constante y monótono. Sigue el sonido y lo encontrarás, sentado solo en un rincón. Es un hombre, su rostro inexpresivo, sus ojos fijos en la nada. Es el charlatán. No habla con nadie en particular, sino que simplemente balbucea. Sus palabras son un río de información inconexa, un revoltijo de secretos, chismes, verdades y mentiras. La hija del herrero tiene un amante, el duque ha sido envenenado, el sacerdote ha pecado. Su voz es un murmullo, pero cada palabra es un dardo envenenado, una flecha que se dirige a la reputación de los demás. No hay malicia en sus ojos, no hay odio en sus palabras. Es un hombre que ha perdido el control de su lengua, de su mente. ¿Pero por qué este tipo de ebriedad? El charlatán es una manifestación de la traición, la desconfianza y la falta de privacidad que asolaban la sociedad medieval. En una época donde los secretos eran la moneda de cambio, el charlatán es un espejo de la falta de privacidad. Es un hombre que ha perdido su autocontrol, su decencia, su humanidad. Es un ser vacío, una criatura de la noche, que se alimenta del sufrimiento de los demás. El alcohol es su catalizador. Le da la confianza para hablar sobre lo que no debe, para revelar secretos que no son suyos. Su borrachera es una negación de la realidad. Es un hombre que ha perdido su alma en la búsqueda del placer, su humanidad en la búsqueda de la traición. Es una manifestación de la corrupción. Su borrachera es una burla de la moralidad, una negación de la piedad y la decencia. Es un hombre que ha entregado su alma al demonio del chisme. Y al verlo allí, en ese rincón oscuro, no puedes evitar sentirte asqueado y apenado por este ser roto. El murmullo del charlatán se ha desvanecido en el silencio de la noche. El aire en la taberna está estancado, pesado, un velo de agotamiento. Y entonces lo ves, en un rincón oscuro, un bulto en el suelo de piedra. Es un hombre, su cuerpo encorvado, su cabeza apoyada en su pecho. Es el dormilón. Su sueño no es reparador. Es un sueño de muerte, un escape de la realidad. Sus brazos están extendidos, sus manos abiertas, como si estuviera a punto de caer en un abismo. No hay paz en su rostro, solo una expresión de dolor y fatiga. Su respiración es pesada y ronca, un sonido que resuena en la oscuridad. Es un espectáculo horrendo, un recordatorio de que la vida en la Edad Media era una lucha, un esfuerzo sin fin. ¿Pero por qué este tipo de embriaguez? El dormilón es una manifestación del agotamiento físico y mental que asolaba la sociedad medieval.
En una época de trabajo arduo y de hambre constante, el descanso era un lujo, no un derecho. La gente vivía con el miedo constante a la inanición, a los inviernos largos y a las malas cosechas. El dormilón es una personificación de ese miedo, un recordatorio de que la vida era una batalla diaria y que la muerte era una amenaza constante. Su borrachera es una batalla contra la inseguridad, un intento desesperado de encontrar un poco de paz en un mundo que se la ha negado. No hay nada de heroico en este hombre. Es un ser trágico. Ha perdido su dignidad, su humanidad, en su búsqueda de descanso. Es la máxima expresión del pecado de la pereza, un acto de desesperación que lo reduce a un animal. Su borrachera es una burla, una parodia de la abundancia que no existe en su vida diaria. Es un hombre que se ahoga en su propia desesperación, durmiendo para llenar el vacío de un alma que el cansancio ha vaciado. Su acto es un espejo de la brutalidad de la vida en la Edad Media, un recordatorio de que la lucha por la supervivencia era una batalla diaria y que la muerte era la línea divisoria entre la vida y la muerte. Y al verlo allí, en ese rincón oscuro, no puedes evitar sentirte asqueado y apenado por este ser roto. El silencio ha vuelto a apoderarse de la taberna. La única luz que queda es la de una vela solitaria que parpadea en la oscuridad. El aire está cargado de un olor a desesperación, a un espíritu que se ha roto. Y entonces, de la multitud, emerge una nueva figura. Un hombre, con su rostro enrojecido, sus ojos inyectados en sangre. Es el cantor. Con un grito, se pone de pie sobre una mesa y comienza a cantar. Su voz es un gallo sin plumas, un aullido de desesperación, un sonido que no se parece en nada a la música. Canta sobre la felicidad, sobre el amor, sobre la vida, pero sus palabras no tienen sentido. Su canto es una burla, una parodia. Es un hombre que ha perdido el control de su cuerpo, de su mente. ¿Pero por qué este tipo de embriaguez? El cantor es una manifestación de la desesperación que asolaba la sociedad medieval. En una época de guerra, de hambre, de enfermedad, la gente vivía con un miedo constante a la muerte. El cantor es una personificación de ese miedo, un recordatorio de que la vida era una batalla diaria y que la muerte era una amenaza constante. Su borrachera es una batalla contra la inseguridad, un intento desesperado de encontrar un poco de alegría en un mundo que se la ha negado. No hay nada de heroico en este hombre. Es un ser trágico. Ha perdido su dignidad, su humanidad, en su búsqueda de alegría. Es la máxima expresión del pecado de la gula, un acto de desesperación que lo reduce a un animal. Su borrachera es una burla, una parodia de la abundancia que no existe en su vida diaria. Es un hombre que se ahoga en su propia desesperación, cantando para llenar el vacío de un alma que el dolor ha vaciado. Su acto es un espejo de la brutalidad de la vida en la Edad Media, un recordatorio de que la lucha por la supervivencia era una batalla diaria y que la muerte era la línea divisoria entre la vida y la muerte. Y al verlo allí, en ese rincón oscuro, no puedes evitar sentirte asqueado y apenado por este ser roto. El aire en la taberna se ha vuelto nauseabundo. El olor a vino derramado y a comida rancia se ha intensificado, un olor a derrota, a un espíritu que se ha quebrado. Y entonces, lo ves. En el centro de la sala, un hombre se inclina sobre la mesa, su cuerpo temblando, su rostro pálido. Es el vomitador. Con un gemido, su cuerpo se sacude y un chorro de bilis y vino sale de su boca, salpicando el suelo. Su rostro es una máscara de asco y vergüenza. El hombre se tambalea, su cuerpo temblando. Se sienta en un banco, su cabeza entre sus manos, su rostro cubierto de sudor y vergüenza. Es un espectáculo horrendo, un recordatorio de que la vida en la Edad Media era una lucha, un esfuerzo sin fin. ¿Pero por qué este tipo de embriaguez? El vomitador es la manifestación final y más brutal de la ebriedad. Es una personificación de la humillación, un recordatorio de que el placer puede convertirse en castigo. Su borrachera es una batalla contra la inseguridad, un intento desesperado de encontrar un poco de paz en un mundo que se la ha negado. No hay nada de heroico en este hombre. Es un ser trágico. Ha perdido su dignidad, su humanidad, en su búsqueda de placer. Es la máxima expresión del pecado de la gula, un acto de desesperación que lo reduce a un animal. Su borrachera es una burla, una parodia de la abundancia que no existe en su vida diaria. Es un hombre que se ahoga en su propia desesperación, vomitando para llenar el vacío de un alma que el dolor ha vaciado. Su acto es un espejo de la brutalidad de la vida en la Edad Media, un recordatorio de que la lucha por la supervivencia era una batalla diaria y que la muerte era la línea divisoria entre la vida y la muerte. Y al verlo allí, en ese rincón oscuro,
no puedes evitar sentirte asqueado y apenado por este ser roto. La taberna está en silencio. Los 12 tipos de ebrios se han ido, sus historias contadas, sus almas expuestas. La vela solitaria se ha apagado, dejando el lugar en una oscuridad absoluta. El olor a vino, a comida rancia y a desesperación se ha desvanecido, dejando un vacío, un hueco en el aire. Y al salir de la taberna, de vuelta en la fría noche, te das cuenta de que no has sido solo un observador. Has sido un testigo, un confidente, un espectador de la desesperación, la locura y la tragedia humana. Has visto la verdadera cara de la Edad Media. No en los libros de historia, no en los documentales, sino en los ojos de los hombres, en los gritos de sus almas. La historia de los 12 tipos de ebriedad no es solo una historia de borrachos. Es una historia de la humanidad. Una historia de pecado, de redención, de esperanza y de desesperación. Es una historia de la búsqueda de la felicidad en un mundo que no la da, de la búsqueda de la paz en un mundo que no la conoce. Y al recordar las caras de los hombres que has visto, al escuchar los ecos de sus gritos, te das cuenta de que la historia de la Edad Media no es solo una historia de reyes y reinas, de caballeros y damas, sino una historia de gente común, de sus miedos, de sus esperanzas, de sus luchas. Y al recordar las palabras del poeta, te das cuenta de que la historia de los 12 tipos de ebriedad es un recordatorio de que, a pesar de los siglos, a pesar de las guerras, a pesar de los avances, la naturaleza humana no ha cambiado. Seguimos luchando, seguimos buscando, seguimos bebiendo para llenar el vacío, para escapar de la realidad. Y al recordar a los hombres que has visto, te das cuenta de que la historia de la Edad Media no es solo una historia de la historia, sino una historia de la vida. Una historia de la humanidad, en su estado más crudo y más real. Hemos viajado a través de las oscuras y embriagadoras noches de la Edad Media, desenterrando verdades que el tiempo ha intentado ocultar. Si este viaje al corazón de la historia te ha conmovido y ha abierto tus ojos, no dejes que esta sea tu última aventura con Memorias de la Historia. Haz clic en el botón de suscribir y únete a nuestra comunidad. Ayúdanos a seguir desenterrando las historias del pasado. Y si, por alguna razón, sientes que no puedes unirte a nosotros, nos encantaría saber por qué en los comentarios. Después de todo, tu perspectiva es importante para nosotros.